Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es sábado 15 de julio de 2017. En este video vamos a hablar acerca de Bajo la misma estrella de John Green. Esta novela, publicada en el 2012, que tuvo mucho éxito, creo que estuvo en el número 1 en la lista de los libros más vendidos. Y también la película, que se estrenó en el 2014, fue muy acogida, especialmente por el público joven. Y ambos han recibido muy buenas críticas. John Green se hizo especialmente famoso por este libro, pero también ha publicado otros libros, como por ejemplo Buscando Alaska, El teorema Catherine, Ciudades de papel, de esta última también que se hizo una película. Yo vi solo esta película de este libro entre ayer y hoy día, lo vi por partes. Y bueno, a este libro tardé en acercarme un poco y no lo hubiera hecho si no hubiese sido por un vídeo que vi, creo que el año pasado, aunque el vídeo me parece que es del 2014, acerca de un comentario de este libro, en donde yo me di cuenta que verdaderamente, lejos de lo que yo pensaba, sí había algo muy interesante que reflexionar, un análisis muy interesante que hacer. Y yo he más o menos tratado de hacer eso al leer este libro. Es por eso que compré este libro este año, en el día del libro, y lo he leído esta semana. El martes lo leí en la noche y el miércoles lo terminé de leer. El jueves estuve investigando un poco acerca del autor, John Green, quien es graduado en filología inglesa y teología en el Kenyon College o algo así. Y también creo que estuvo estudiando un tiempo en la Divinity School de la Universidad de Chicago. Eso es muy importante, ya más o menos se puede dar una idea de que John Green no es una persona reacia a plantear algunas de las grandes preguntas espirituales. Sin embargo, no hay nada como una respuesta definitiva en cualquier parte de este libro y tampoco en la película. Sin embargo, en este creo que se expresa de alguna manera una especie de espiritualidad ecléctica, y uno ahí puede preguntarse si es que John Green hace venir, quizá a pesar suyo, no lo sé, su espiritualidad cristiana de esta forma, ¿no?, en este libro, de una manera no tratando de imponerse, digámoslo así. Esta forma, como dije, que es más lo que se puede encontrar en una mayor parte de los jóvenes hoy en día. Y una de las cosas muy interesantes es acerca, John Green pertenece a una iglesia episcopal o episcopaliana, que sería una rama de la comunidad anglicana, por decirlo así, ¿no? Lo que sería en Inglaterra ser un miembro de una iglesia anglicana en Inglaterra. Un autor que a mí me gusta mucho, que se llama C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que se convirtió primero al teísmo y luego al cristianismo, más específicamente perteneció a la iglesia anglicana en Inglaterra. Es muy interesante, ¿no? John Green lo que dice acerca de esto que estaba comentando es lo siguiente: no hablo de ello muy a menudo, pero soy una persona religiosa. De hecho, antes de ser escritor quería ser un ministro. Hay una cierta rama del cristianismo que ha secuestrado con tanta eficacia la palabra cristiana, que me siento incómodo a veces usarla para describirme a mí mismo, pero yo soy un cristiano. Y luego dice: dicho esto, tengo muchas creencias religiosas que probablemente no serían consideradas creencias episcopales ortodoxas, incluyendo que no estoy particularmente interesado en la cuestión de la vida después de la muerte, ni siquiera realmente interesado en la cuestión de la pregunta estrecha que vosotros veis que se debate mucho en vuestros foros, en los foros teístas, ¿cómo existe Dios? No me interesa eso. Es interesante que John Green diga estas cosas, siendo él mismo un cristiano, que no le interesa mucho, y es porque él piensa que hay algunas preguntas que son más importantes, como por ejemplo la llamada, la naturaleza de la llamada, pero especialmente a él le parece que estas preguntas, por ejemplo sobre la existencia de Dios, es más como una evasión de una pregunta mucho más importante, que es cómo vamos a darle sentido a nuestras vidas. Y él dice que hay algo que compartimos todos, que es algo que tenemos en común, y que es la búsqueda del sentido, ya sea si lo tratamos de hacer o lo buscamos por medio de una lente religiosa o por medio de una cosmovisión secular exitosa. Él dice que esto es lo que nos une, y es más importante esto que nos une quizá que lo que nos separa, que se puede encontrar en la diversidad de las religiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido más o menos ya se puede ver algo, ¿no?, acerca de John Green, lo que piensa acerca de esto, y que posiblemente nos pueda dar una respuesta a esa pregunta inicial que nosotros que yo estuve planteando aquí, ¿no? Bueno, la historia habla de una chica joven de 16 años llamada Hazel Grace Lancaster, que está sufriendo porque ella tiene cáncer, y es una condición en la que ella sabe que se va a morir. Creo que han estado probando
parte de un experimento, ¿no? Donde está haciendo un medicamento que no funciona o no ha funcionado en la mayoría de las personas, pero en ella ha funcionado, y esto se ve como una especie de milagro. Pero lo único que hace es, digamos, prolongar su vida. Al final ella sabe que se va a morir. Y ella está en camino a la muerte, digamos así, con unos pulmones malos, tiene que cargar constantemente un tanque de oxígeno porque si no se le dificulta, pues no puede respirar, ¿no? Y también se cansa muy a menudo, no puede subir mucho las escaleras y otras cosas también. Vive de esa manera. Entre las muchas cosas que Hazel hace, bueno, quizás no muchas, hay una, especialmente a ella le gusta un libro, que para ella es su libro favorito, que se llama Imperial Affliction, es un dolor imperial, escrito por un tal Peter Van Houten. De hecho, el libro no es un libro existente fuera de la novela, digámoslo así. En la película se puede ver el libro, no que ella está leyendo, pero esto se hizo especialmente para esa película. Y este libro trata acerca del cáncer. A ella le gusta porque no es un libro como todos los demás que hablan sobre el cáncer. Es un libro donde la protagonista Ana, que es también creo la narradora o la que cuenta la historia, al igual que en este libro Bajo la misma estrella, menciona el cáncer y cómo vive ella, lo que pasa con su madre, y también con un señor que le llaman el tulipán holandés, y también un hámster que tiene que se llama Sísifo. Si alguno está un poco familiarizado con la filosofía, posiblemente conozca a Albert Camus, este filósofo, bueno, que nació en Argelia, pero él habla francés, que escribió entre muchos libros El extranjero, que yo tengo un vídeo acerca de él, y también uno que se llama El mito del Sísifo. El hecho de que se llame Sísifo, el hámster de esto, ya parece quizá un poco sospechoso, no puede tener una relación ahí. Yo no me he tomado la molestia de hacerla porque no he leído este libro, pero creo que sí algo de y creo que va más o menos con la línea de Albert Camus y todo eso. Ya seguramente vamos a entenderlo un poquito más al final. Dolor Imperial es un libro que a ella le gusta mucho, y también el autor Peter Van Houten, porque ella piensa que este autor, que además es el único libro que ha escrito, entiende realmente lo que es estarse muriendo, y segundo, él no está muerto. Y es que esto, bueno, es cierto de una manera, no así, pero ya vamos a ver más adelante qué pasa, porque este señor Peter Van Houten también tiene su historia, digamos. Pero bueno, ella ha mandado muchas cartas a través de su editor, pero no ha llegado ninguna respuesta. Esas cartas nunca han sido respondidas. Es un libro que ella lee y relee muchas veces. Su madre le lleva a un grupo de apoyo, que es pues unas reuniones que se realizan en el sótano de una iglesia episcopal local, y que todas las personas jóvenes que tienen cáncer van a esa reunión, ¿no? Que es todos los miércoles me parece, y se ponen alrededor del círculo con sus sillas, se sientan, y todas estas reuniones son precedidas por un ministro, digamos así, un ministro de jóvenes que se llama Patrick, que también tiene cáncer. Todos ellos tienen cáncer. Ellos se reúnen precisamente en el centro de esa iglesia, que es una iglesia de piedra, ¿no? Y en el centro, en la forma de cruz, pues en el centro donde se juntan las maderas donde estaría el corazón de Jesús. Pues Patrick dice siempre que ellos, como sobrevivientes del cáncer, están reunidos en el centro, literalmente en el corazón de Jesús. Y entonces cada uno le preguntan su nombre, su edad, hablan, pueden decir lo que sienten, qué es exactamente lo que tienen, cómo se sienten, cómo han llevado eso, si quieren compartir algo. Eso es lo que se llama el círculo de la confianza. Hazel Grace al principio se parece que ella piensa que este grupo de apoyo es de lo más deprimente, ¿no? A menudo también parece como una especie de burla, quizá, a este señor, a este ministro Patrick, ¿no? En la película es un poco diferente, porque en la película empieza estas reuniones con el despliegue de una especie de alfombra o de tapete sobre un dibujo de Jesús mostrando su corazón. Hazel Grace no quiere ir a estas reuniones. Finalmente, bueno, va, su madre lo lleva, habla, y después, bueno, no habla mucho. Es la segunda vez cuando ella asiste a esta reunión, en donde se encuentra con ella tiene un amigo ahí que se llama Isaac, y él va a perder la visión, va a perder la vista, ¿no? Tiene cáncer también. Y este Isaac lleva a un amigo suyo que se llama Augustus Waters o algo así a ese grupo. Él le pide que le acompañe, él va, entonces se presenta y habla, ¿no? Quién es él. Y una de las cosas que le pregunta este señor, el ministro Patrick, es acerca de
si se siente bien, él dice que sí, y le pregunta cuáles son sus miedos, y él dice que tiene miedo al olvido. Esto ya más adelante lo desarrolla un poco más, ¿no? Él dice que tiene miedo a no dejar, vamos a decirlo, a no dejar huella, quizá a no vivir una vida heroicamente, ¿no? Una vida que importa, es una vida que se vive al servicio de un bien superior, o que se muere al servicio de un bien superior. Y él tiene miedo de no conseguir esto y de no lograrlo y no ser recordado, ¿no? Eso más o menos es en ese sentido. Cuando Hazel Grace se encuentra con él al principio, inmediatamente ellos se enamoran inmediatamente, parece. Y después, cuando él está diciendo esto, el Patrick pregunta si alguien quiere decir algo, y Hazel Grace levanta la mano. Y ella dice esto, y se nota ahí la influencia de este autor, Peter Van Houten, ¿no? Dice lo siguiente: llegará un día en que todos nosotros estaremos muertos, todos nosotros. Llegará un día en que no quedará un ser humano que recuerde que alguna vez existió alguien, o que alguna vez nuestra especie hizo algo. No quedará nadie que recuerde a Aristóteles o a Cleopatra, por no hablar de vosotros. Todo lo que hemos hecho, construido, escrito, pensado y descubierto será olvidado. Y todo esto habrá existido para nada. Quizá ese día llegue pronto, o quizá tarde millones de años. Pero aunque sobrevivamos al desmoronamiento del Sol, no sobreviviremos para siempre. Hubo tiempo antes de que los organismos tuvieran conciencia de sí mismos, y habrá tiempo después. Y si te preocupa que sea inevitable que el hombre caiga en el olvido, te aconsejo que ni lo pienses. Dios sabe qué es lo que hace todo el mundo. En ese momento la sala se queda en silencio. En el libro lo único que sucede, el único comentario que se dice respecto a eso es el de Augustus, que dice qué tía más rara, dice eso, ¿no? Sin embargo, en la película lo que se puede ver es que es Patrick el que dice o algo así, bueno, es un bonito consejo o algo parecido. Y quizá de hecho a una persona le causó gracia esto, porque puede existir un comentario más malo con respecto a este tema, que ya de por sí, de lo mal que están las respuestas acerca de estas materias que dan los ministros cristianos en las iglesias hoy en día, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Este enfoque, este punto de vista que tiene claramente nihilista, ¿no?, que tiene Hazel Grace, es algo que lo va a mantener a lo largo del libro, a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, en un momento ya ellos después se van a ver una película, después empiezan pues a hablar más, ¿no? Hay muchos símbolos, metáforas y un montón de cosas así, que es muy importante también, porque cada una de ellas tiene realmente un sentido, al menos para algunos, ¿no? Como por ejemplo este amigo Isaac y su novia Mónica, que le termina dejando después, ¿no? Porque él se va a quedar ciego y ella no quiere cargar con eso, es muy difícil, no lo va a poder soportar y un montón de cosas. Ellos tienen una especie de código, por decirlo así, ¿no? Cuando se dicen siempre, ellos un momento cuando salen de la iglesia en esa reunión están ahí diciéndose siempre, y Hazel Grace no entiende y le pregunta a Augustus, ¿qué es eso de siempre? Y Augustus responde que ese es su rollo, esa es su cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir siempre? Que siempre se van a querer, ¿no? Que su amor durará para siempre y que siempre van a estar juntos a pesar de todo. Es una sola palabra, pero que ellos le han dado un significado. Y como nadie nos diga lo que significa eso, posiblemente no lo vamos a entender. En este caso, Hazel Grace tiene que preguntarle a Augustus lo que quiere decir eso. Y luego ella con Augustus también van a tener algo similar, pero eso lo voy a hablar más adelante. Luego también, pues bueno, pasan muchas cosas ahí. Hazel Grace le comparte cuando va a su casa, ¿no? A la casa de Augustus, y ven una película, V de Vendetta o algo así. Le dice que su libro favorito es este libro, Dolor Imperial, de Peter Van Houten. Temo pronunciar mal, pero bueno, vamos a decirlo así. Y entonces Augustus también le da su libro favorito, y él dice que va a leer Dolor Imperial. Pues después finalmente lo lee y le termina gustando, y termina incluso diciéndole al mismo autor, porque le escribe por medio de su asistente, una tal Lidevite o algo así, que ese libro significa mucho para él y cosas así, ¿no? Y Peter Van Houten le responde a través de su asistente. Él después le hace saber esto a Hazel Grace, y Hazel Grace también luego manda una carta por medio del correo, ¿no?, al asistente de Peter Van Houten, y Peter Van Houten luego le responde por medio de ese asistente diciendo lo que Hazel Grace quiere saber es qué sucede con los personajes,
es que el libro termina con a la mitad, digámoslo así, de una oración o de una frase, pero falta, y parece que le faltan unas páginas, falta una segunda parte o un epílogo, algo más se tiene que decir. Y Peter Van Houten no había publicado nada más. Ella quería saber lo que sucedía con los personajes, lo que sucedía con Ana, con la madre de Ana. Ella quería saber si el tulipán holandés era realmente la quería o era un impostor. Y también quería saber qué pasaba con Sísifo, el hámster de Ana, ¿no? Ella dice, bueno, supongo que no terminará o termina de esa manera porque Ana se murió o porque estaba muy enferma para escribir. Pero ella quiere preguntarle a Peter Van Houten. Le pregunta en esta carta y él le responde que no le puede decir, porque ella lo puede publicar o puede compartirlo por internet, pero que la única forma de decirle sería personalmente. Si viene a Ámsterdam, porque él está viviendo en Ámsterdam, puede decirle, pueden hablar, ¿no? Entonces ella lo ve como una invitación, digamos así, le dice a su mamá, pero su mamá dice, bueno, no se puede, es muy difícil. Pero todas las personas que tienen cáncer, y a pesar, bueno, hay como una especie de genios que dan deseos, son como premios o cosas así por tener cáncer, digamos, ¿no? Y Hazel ya había gastado su deseo, así es que ella no podía ir a Ámsterdam, porque había utilizado este deseo para ir a Disney. Y es Augustus Warren el que todavía tiene el deseo, y él utiliza ese deseo para ir a Ámsterdam con Hazel Grace, y con su madre finalmente van. Es un momento muy interesante cuando están volando en el avión y todo, y cuando llegan, ellos se hospedan en un hotel y después tienen una cena en un tal lugar que se llama Orange o algo así. Y bueno, ellos van y la cena la paga no directamente Peter Van Houten, pero es el dinero de Peter Van Houten, ¿no? Pero hay un momento cuando están, ya después de cenar, están hablando acerca de las grandes preguntas espirituales, preguntas importantes acerca de Dios, acerca de la vida después de la muerte. Lo que Hazel Grace está diciendo es básicamente que no hay vida después de la muerte y que posiblemente tampoco haya Dios. Dice, bueno, pero acerca de la vida después de la muerte no me atrevería a decir un no rotundo, dice en el libro. Y luego, bueno, pero en la película le dice no, tal vez, no lo sé, posiblemente, no sé. Y entonces Augusto le expone esto que yo dije al principio, ¿no? Eso de vivir al servicio de un bien superior. Y él le dice esto, si no, ¿cuál sería el punto? Y Hazel Grace le responde, ¿y qué pasa si no hay ningún punto? Que puede entenderse también como, de lo contrario, ¿qué sentido tendría todo? Pero, ¿qué pasa si no hay sentido? Si nada tiene sentido. Ella se mantiene en esta visión, este enfoque nihilista de la vida, que ha aprendido de Peter Van Houten en la enfermedad y en las condiciones en las que ella está viviendo. Entonces van al día siguiente a la casa de Peter Van Houten y al final pues Peter Van Houten abre la puerta pero le cierra en la cara, le cierra la puerta, no importa si se va, es un hombre que es un poco gordo, ¿no? Y en la película es muy diferente, ¿no? Pero bueno. Luego la asistente abre la puerta y les hace pasar y este señor Peter Van Houten no quiere saber nada de ellos. Es un momento primero muy emocionante, pero después es algo muy decepcionante. Digamos, en ese momento alcoholizados, está tomando whisky a esas horas de la mañana y también está hablando de cosas, no le hace caso a lo que le pregunta a Hazel Grace, se sientan ahí, él está en su propio mundo, parece. Es una persona muy negativa, muy deprimida también. Y un momento cuando le está hablando acerca de muchas cosas, Hazel Grace le pregunta, él no le responde acerca de los personajes de su novela. Él dice, abomino todo lo que escribí en esa novela o algo así. Y también en un momento empieza a hablar acerca de la paradoja de Aquiles, ¿no? Y la tortuga de Zenón de Elea, como estuvimos viendo. El filósofo de la escuela helática parece continuador de Parménides, y lo que dice básicamente Peter Van Houten es que Parménides se había equivocado en todo lo que había dicho, cuando precisamente son las paradojas que ponen de manifiesto que lo que decía Parménides era cierto, que el movimiento no es posible desde el punto de vista del nous. Pero bueno, él lo explica de esta forma. Es que esto también ya hemos hablado, ¿no? Para alcanzar a la tortuga, imaginemos que la tortuga tiene una cierta ventaja y empiezan a correr. Cuando uno ha recorrido esa distancia o esa ventaja que tenía con la tortuga va a haber avanzado un poco más. Cuando recorre esa distancia, la tortuga va a haber avanzado un poco más. Cada vez que uno alcance o que llegue a esa distancia que le separa de la tortuga va a haber avanzado algo más. Y esto es muy difícil. Es cierto, se alcanza la tortuga, pero no se entiende lo que esto implica. Es decir,
que uno puede alcanzar a la tortuga, pero quizá no entender cómo es posible que la haya llegado a alcanzar. Como dijimos nosotros, Aquiles recorre una distancia infinita en un tiempo finito. Y lo que dice ahí es, esto no se llegó a una solución. Peter Van Houten dice esto hasta que Cantor descubrió, ¿no?, que habían infinitos más grandes que otros. Y esto va a ser muy importante porque Hazel Grace también va a echar mano de esto y va a decir luego en un discurso acerca de esto de los infinitos. En un momento Hazel Grace está preguntando acerca de la historia y Peter Van Houten empieza a ser cada vez más desesperante. Pone una música de hip hop sueco que ellos no entienden y le dice, no es importante lo que dicen las voces sino lo que las voces sienten. Y empieza pues a seguir sus cosas. A ella no le parece nada que esto sea como lo dice él, ¿no? Pero también después le pregunta por la historia, sigue insistiendo. Él empieza a mencionar un montón de cosas acerca de, por ejemplo, le pregunta si se ha vestido a propósito como Ana, ¿no? Ella se ha vestido como Ana, que es el personaje o la protagonista del libro que escribió Peter Van Houten, Un dolor imperial. Al final todo esto es malo. Peter Van Houten básicamente lo que le hace es tratar de hacerle sentir mal. A ella no le importa porque no hay nada del cáncer y no le molesta tampoco que ella no sepa, ¿no? Ella lo que quiere es que le diga la respuesta. Él le dice es que no hay, son personajes ficticios, yo los inventé, pero tiene que haber una historia, no puede terminar así. Y él le dice, pero no es eso. Él le dice, tú eres la persona más cualificada para decir lo que sucede con ellos. Invéntate algo, le dice. Bueno, pero él no quiere, solo le dice sobre el hámster, que lo adopta una amiga que jugaba con el hámster junto con Ana, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero a los demás no le dice que pues es una representación metafórica, el tulipán holandés es una representación metafórica de Dios y otras cosas. Y le dice pues que no hay algo que continúe después del final de esa historia. Y un momento pues él ya no le quiere decir y ella empieza a insultar, se molesta porque ni a las buenas ni a las malas le quiere responder, tira el vaso y bueno, finalmente se va. Él le dice que se vayan de su casa. Lo que le dice básicamente es que no hay propósito, no hay significado, nada importa. Y cuando se están en la calle, sale Lidevey, esta asistente que ha renunciado, y le dice que le disculpen y que se van a ir a la casa de Ana Frank, ¿no? Posiblemente le pone esta idea. Y es Augustus el que dice, no voy a ir a ninguna parte con ese monstruo. Y después ella dice, él no está invitado, ¿no? Después, creo que van en su carro y ella se está disculpando nuevamente, él no es así, ella pensaba que con la llegada de estos jóvenes él iba a reaccionar, él iba a cambiar, pero pues nada, y no lo va a hacer tampoco ya. Se ha convertido en un monstruo, dice ella. Pero es muy importante entender que este señor, aunque hable sobre las paradojas de Zenón, de Aquiles y la tortuga, o diga acerca de hay infinitos más grandes que otros, en el fondo es una persona que tiene un pasado, que tiene una historia, que tiene unas heridas emocionales. Y es muy importante cuando Hazel Grace dice al principio, ¿no?, que una cosa muy mala es tener cáncer, pero una cosa peor es tener un hijo con cáncer, ¿no? Y es precisamente esto lo que le sucedió a Peter Van Houten. Y Ana es su hija, ¿no?, la que murió. Esto lo dice ya después, al principio eso no lo sabe. Y eso es muy importante porque es este señor que habla de esa manera el que tiene esa historia, que tiene ese pasado, que de alguna manera quizás se ha estado muriendo en cierto sentido, porque como dice es peor tener un hijo con cáncer, ¿no? Su hijo te está muriendo, no, también se está muriendo. Es por eso que él ha adoptado esta visión, digámoslo así, se ha convertido en esta persona, ¿no?, un alcohólico y todo. Es muy importante porque estas cosas importantes son aquellas cosas con las que uno tiene una relación viva, y es muy importante esto. Recordemos cuando Hazel Grace va al hotel, ese hotel se llama The Philosophe, y es un hotel que las habitaciones tienen nombres de filósofos. A Hazel Grace y a su madre le toca la habitación que tiene el nombre de Kierkegaard. Søren Kierkegaard es un filósofo danés que es considerado el padre del existencialismo. No recuerdo exactamente lo que leía acerca de Søren Kierkegaard y no exactamente de Søren Kierkegaard, que sería algo más diferente, ¿no? O sea, leer directamente a Søren Kierkegaard es un poco distinto a leer algo sobre lo que nos cuentan acerca de él, digámoslo así. Pero más o menos lo que decía era
una reacción. Su filosofía es una reacción contra la filosofía de Hegel. No importan mucho las verdades que son objetivas, esas verdades que uno las puede entender. Lo que se trata es de las verdades subjetivas. No, es decir, que si algo es verdad para mí, por ejemplo, no se trata de saber si el cristianismo es verdadero o no lo es, sino si es verdadero para mí. Hay cosas que se pueden entender o que son ejemplos de estas verdades objetivas. Por ejemplo, 2 más 2 son 4, definiciones de formas o leyes de la lógica y ese tipo de cosas. Pero uno no piensa en estas cosas en los momentos importantes de su vida. Uno no piensa en el triángulo que tiene 3 lados y no sé, o en el principio de tercio excluido, cuando uno está teniendo, o cuando recibe su primer beso, o cuando uno se va a casar, o cuando uno tiene su primer hijo. Pero esto es más importante que esas otras cosas, porque es aquello con lo que uno tiene una relación viva. Para la persona que se entiende en términos de existencia, estas cosas es de vida o muerte, digámoslo así. Y es precisamente cuando la cuestión es de vida o muerte, cuando uno no adopta una actitud teórica con respecto al sufrimiento y estas cosas. Quizás, bueno, sí, pero no es esto lo importante. Lo más importante, lo que más se quiere es librarse de esa situación. Hacer que esa situación, bueno, como si no, tratar de escaparse o salirse o buscar la solución. ¿Cómo se puede hacer eso, no? Y no tanto saber el porqué de esa situación. Y precisamente es Søren Kierkegaard el que decía, creo, acerca de si puedo entender objetivamente a Dios, entonces no creo. Pero precisamente porque no puedo, por eso tengo que creer. Y tengo que cuidarme de mantenerme a cierta distancia para conservar la fe y el fervor religioso, que se pierden si uno no empieza pues a tratar de saber o responder verdades objetivas, digámoslo así. Por eso es que él cuando habla de la fe, acerca de la fe como un salto en el vacío, como un acto de la voluntad, exactamente, ¿no? Un salto en el vacío. Y precisamente dice que esto es lo grandioso, que aún no teniendo evidencia o en la evidencia insuficiente, uno se arroja en Dios. Yo estuve hablando o expresando más o menos mi desacuerdo con esto que decía Søren Kierkegaard en un vídeo anterior, pero bueno, solo para mencionar eso primero. Y es algo precisamente que yo veo que se relaciona también con algo que dijo el mismo John Green cuando se le preguntó por qué él es episcopaliano y no de otra religión o de ninguna. Y él responde lo siguiente: ¿por qué terminó siendo esa mi fe en lugar del Islam, por ejemplo? No es porque crea que el cristianismo es una religión mejor que el Islam. No creo que las religiones funcionen de esa manera. No creo que haya buenas y malas. Creo que son todas complicadas y diversas. Y básicamente decidí que había algo de valor para mí. No para todos, sino para mí. En la forma de vivir dentro y trabajar dentro de la tradición religiosa con la que crecí o en la que crecí. Es algo muy importante, ¿no? Esto de para mí, es importante para mí, es un ejemplo de una verdad subjetiva, pero es eso más importante que otro tipo de verdades. Y creo que aquí también está posiblemente una respuesta acerca de por qué a John Green no le interesa mucho la posición sobre la existencia de Dios y ese tipo de cosas. La habitación, el nombre de la habitación que le dio a Augustus es Heidegger. Heidegger, bueno, ¿qué era lo que decía? Bueno, no más o menos. La verdad que no me he tomado la molestia de profundizar en esto, pero creo que sí hay algo que se puede decir sobre ello, ¿no? Acerca de Heidegger, por ejemplo, una de las grandes preguntas filosóficas es la pregunta por el ser. Hemos hablado de eso también en Parménides, quizá ha sido el primero, ¿no?, que dijo esto, o que se preguntó por el ser. Pero lo que dice Heidegger es que uno se pregunta o debe preguntarse por el ser desde su propio ser, y el horizonte en el cual se entiende al ser es el tiempo, porque el hombre es un ser temporal. Esto es muy importante. Él también habla acerca del Dasein, del ser aquí o ser allí, ser aquí o ser arrojado en medio de la vida. También sobre el Suntodensein o algo así, mi alemán nunca fue bueno, que es un ser para la muerte, ¿no? No se trata de saber, no es importante mucho quizá para cada uno el hecho de que la gente se muere, sino de mi propia muerte, pues el hecho de que me voy a morir, de que estoy cada vez más de camino a la sepultura, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, como dije, no
No sé sobre Heidegger, la verdad, solo esto, pero bueno, espero que haya algo que hacer ahí, que tenga una relación Augustus y Hazel, que claramente vemos en Kierkegaard. Entonces la historia continúa, ¿no? Ellos van a la casa de Ana Frank, y en la casa de Ana Frank no se puede subir por ascensor, bueno, no hay ascensor, tienen que subir por las escaleras para llegar a la parte más alta. Y Hazel Grace sabe que, bueno, es un poco difícil para ella, pero aún así ella lo hace. Se las arregla para subir, se cansa, en un momento no puede respirar, es también muy difícil para ella, ¿no? Va caminando, la gente va atrás, bueno, empieza a preocuparse un poco, cargando su tanque de oxígeno y todo lo demás. Finalmente llega a la parte más alta de la casa, y en esto que se podría decir como una especie de... Bueno, lo que ha pasado con Ana Frank y toda la historia que hay detrás de todo ello, ¿no? Y las otras personas también que estuvieron en la casa refugiadas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, porque era una judía alemana, ¿no? Entonces, al final, pues, cómo terminó su vida. Y el diario que dejó y todas las cosas que cuenta y que se convirtió en éxito de ventas internacional. Otto Frank, su padre, el único sobreviviente, contando también todas estas cosas. Esa historia, este trasfondo de sufrimiento, de dolor, de muerte y la misma enfermedad que tiene Hazel Grace en ese momento, y sube hasta arriba y llega al final a la parte más alta de la casa de Ana Frank, y en ese momento Hazel y Augustus se dan su primer beso, se besan por primera vez y las personas que están a su alrededor rompen en aplausos, y esto se ve de alguna manera, es una escena muy conmovedora, muy emotiva, muy buena. Yo creo que hay algo más, está impregnado de algo más, de algo trascendente, pero esto no se mantiene tanto en el libro como en la película en ese momento. Bueno, después pasan algunas cosas, pero después pasa algo terrible, y es que Augustus le cuenta a Hazel Grace que su cáncer se ha reafirmado y es una condición terminal. Augustus se va a morir, le queda poco tiempo. Después, bueno, ellos después regresan a Estados Unidos, ellos son de Indianápolis, no pasa mucho tiempo y Augustus muere. Esto es algo muy difícil para Hazel Grace. Hazel Grace se queda muy triste, y hay una línea que aparece en el libro acerca de esto, dice: era totalmente insoportable, cada segundo peor que el anterior. Yo creo que esto es muy interesante porque expresa verdaderamente lo que siente una persona que está viviendo en esa circunstancia, lo que está pasando por ese sufrimiento. Hazel Grace asiste luego al funeral de Augustus y todos los demás también están ahí. Incluso ella da un discurso, pero solo lo hace por las demás personas, ¿no? Porque no significan nada para ella, no tienen ningún sentido, es para que las demás personas no se sientan mal. Bueno, ya se sienten mal. El padre y la madre de Augustus, hay un pastor que empieza a rezar, empieza a decir cosas, a ella le parece que son estupideces. Se aparece Peter Van Houten ahí y con su traje blanco, todos están en negro y él está de blanco, y finge que van a orar, finge que van a rezar y todo eso, pero para Hazel Grace eso no tiene ningún sentido, digámoslo así. Es cierto también que Hazel Grace, en el momento cuando estaban en la casa de Ana Frank, dice que se puso a rezar, y ella dice: algunas personas necesitan creer en un Dios real para rezar, pero yo no. Esto también es muy importante. Bueno, después de ese momento ya pasan muchas cosas, pero Hazel Grace, de alguna manera, este punto, este enfoque nihilista, digámoslo así, no es que nada importe. Hay cosas que le importan a Hazel Grace. Hay cosas que le importan verdaderamente, como Augustus, como sus padres. Por ejemplo, esa preocupación que tiene de que cuando ella se muera sus padres se van a quedar mal, se van a sentir mal, posiblemente se divorcien, posiblemente su papá se dedica al alcohol, se destruya todo su matrimonio y todo lo demás, y eso ella es lo que no quiere, porque verdaderamente le importa a esas personas. Y bueno, una conversación le dice, bueno, que no se va a dedicar al alcohol su padre cuando ella se muere, y su mamá creo que le dice: bueno, tranquila, tu papá no es Peter Van Houten, le dice. Pero bueno, en un momento cuando su madre le está diciendo que ella realmente lo que está haciendo es estudiar, creo, para un trabajo social, ¿no? Para poder asesorar de alguna manera todo eso que ellos están viviendo, que les sirva para que ellos puedan ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares.
Y Hazel Grace en ese momento se alegra, ¿no? Es algo, una buena noticia, es la mejor noticia, ¿no? Pero bueno, luego ella descubre que, creo que es por Isaac, este joven que ya se ha quedado ciego, estaba ciego ya, descubre que Augustus había escrito una carta, que le había estado escribiendo. Y en la película, por ejemplo, sale ahí Peter Van Houten, ¿no? Cuando habla acerca de su hija y le cuenta esto cuando está en su carro y le da él creo que le quiere dar, pero es en el libro la asistente, porque ella le pregunta, ¿no? Se le ocurre esto en una conversación con una amiga que sale una vez y que ya no sale después hasta cuando habla nuevamente, y le pregunta y le dice que, bueno, ella básicamente le da la idea, ¿no? De que pudo haberle escrito a Peter Van Houten. Y ella habla a su asistente y su asistente luego va con su novio a la casa de Peter Van Houten, que está todo borracho, o sea que este tipo nada, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, van a buscar y pues encuentran, ¿no? Lo que pasa es que Augustus había estado conversando con Peter Van Houten antes de que se muera, y él había escrito o le había querido escribir algo a Hazel Grace y le había mandado esto a Peter Van Houten porque él reconocía que no era un buen escritor y quería que Peter Van Houten arregle o corrija las cosas que él había escrito. Ella llega a tener esta nota, esta carta de Augustus, y lo que dice, bueno, voy a leerlo de aquí, eso, es una carta muy emotiva. Voy a leer algunas cosas. Después de recoger los resultados de mi escáner, me colé en la unidad de cuidados intensivos. Hazel Grace había tenido un problema, se le habían llenado de agua los pulmones y tenían que drenarlos en un momento en el que ella estaba inconsciente, bueno, no sabía, y es ahí cuando Augustus se entera, creo, de que se va a morir, ¿no? Y entonces él piensa que Hazel Grace posiblemente en ese momento se muera, entonces, bueno, le cuenta esto que está pasando. Entré detrás de una enfermera y que llevaba una placa y conseguí estar a su lado unos 10 minutos. O sea, se está refiriendo a Hazel Grace. Esto es lo que le está diciendo a Peter Van Houten acerca de Hazel Grace. De verdad creía que iba a morirse antes de que pudiera decirle que yo también iba a morirme. La incesante arenga mecanizada de los cuidados intensivos era atroz. Le sacaban del pecho gota a gota aquel líquido oscuro, los ojos cerrados, intubada. Pero su mano seguía siendo su mano, todavía tibia, las uñas pintadas de un azul oscuro, casi negro, y yo le cogía la mano e intentaba imaginar el mundo sin nosotros. Y por un segundo fui lo bastante buena persona para esperar que se muriera, y así nunca llegara a enterarse de que yo me moriría también. Pero después quise más tiempo para que pudiéramos enamorarnos. He conseguido mi deseo, supongo, y he dejado mi cicatriz. Llegó un enfermero y me dijo que tenía que marcharme, que solo podía estar la familia. Le pregunté si iba bien, y el tipo me contestó, sigue entrando el líquido. Bendito sea el desierto, y maldito sea el mar. ¿Qué más? Es preciosa. No te cansas de mirarla. No tienes que preocuparte si es más inteligente que tú, porque sabes que lo es. Es divertida, sin pretenderlo siquiera. La quiero. Tengo la inmensa suerte de quererla, Van Houten. No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí eliges quién te lo hace. Me gustan mis elecciones, y espero que a ella le gusten las suyas. Y Hazel Grace responde a esa carta, me gustan, Augustus, me gustan. Y así se termina el libro. En la película es algo un poco más diferente, porque la carta igual termina diciendo eso, ¿no? Me gustan mis decisiones, espero que a ella le gusten las suyas. Y luego dice, ok, Hazel Grace. Y eso es muy importante porque, como dije, el sentido, el significado que tiene la palabra siempre para Isaac y Mónica al principio del libro, y ellos convierten, su palabra de ellos es la palabra bien, ok, ¿no? Ok en inglés, ok. En el momento cuando ellos hablan, creo que es Augustus el que dice, siempre será nuestro ok, eso es lo que dice. Y así es como esta pequeña palabra de 2 letras se convierte en una palabra que significa mucho para ellos, porque son ellos los que le dan el significado. Y esta palabra que se dicen que tiene una historia desde que se conocen un poco después, y cómo lleva esto hasta el final, en esa relación de amor que ellos mantienen. Y Hazel Grace en ese momento, cuando está leyendo esa carta y termina, ok, Hazel Grace, y en la última escena de la película, ella está en la noche mirando hacia el cielo, echada,
y sonríe y responde ok. Está respondiendo a través de la terrible barrera del sufrimiento. Al principio ella está manteniendo, digámoslo así, y creo que a lo largo de toda la historia, este enfoque nihilista de la vida, el discurso que dice en ese grupo de apoyo, las enseñanzas de Peter Van Houten, la burla hacia Patrick, el ministro de jóvenes, que tiene o que debe ser burlado, y todo lo demás, y cómo mantiene este enfoque hasta el final. Y aquí es un poco más complicada la cuestión, porque la historia se lleva a cabo bajo los auspicios del Sagrado Corazón de Jesús, y como reconocería cualquier estudiante de Filosofía 101, que es excepcionalmente difícil dar una razón de peso a por qué hay demasiados niños pequeños y maravillosos que están muriendo de cáncer. Y si intentáramos de alguna manera responder a esto de una manera filosófica, racional, posiblemente nuestros esfuerzos estarían condenados al fracaso. Alguien posiblemente pudiera decir, bueno, es que en estricto sentido metafísico el mal no existe, porque siempre es una privación del bien. El mal es la ausencia o la falta de lo que debería haber allí, y un montón de cosas. Muy probablemente estaría esto, o sería una pérdida de tiempo, ¿no? Creo que muchas o la mayoría de veces. Pero la respuesta real está en el lugar donde ellos se conocieron, a saber, el Sagrado Corazón de Jesús. No hay que sentimentalizar el Sagrado Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús es la entrada de Dios en la condición humana, más especialmente en la condición humana del sufrimiento. Muy a menudo también se representa el Corazón de Jesús dentro de una corona de espinas, porque es el corazón de Jesús que sufre, es el corazón sufriente, digamos así, de Jesús, que es la única respuesta, o si se quiere, la única profunda respuesta a por qué está sufriendo el mundo. Que Dios entre en el sufrimiento y transforma la muerte misma en un lugar de esperanza. Es interesante que el nombre de Augustus sea Augustus Water, water, agua. El agua es el mejor símbolo de la vida. Y él siempre dice a Hazel Grace, la gracia y el agua, la gracia y la vida se juntaron con precisión sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que es el único lugar donde algo igual al sufrimiento puede no ser explicado, pero en donde Dios entra de un modo significativo. Y creo que al final eso es lo que se ve, ¿no? Cuando ella dice, responde a la carta ok Hazel Grace, y ella responde ok. Esto se puede ver o se puede entender como un triunfo sobre el nihilismo, porque ella está reconociendo, al menos implícitamente, que el amor que se tiene es más poderoso que la muerte. Y esto es un buen resumen de lo que es el cristianismo. El amor es más fuerte que la muerte. Creo que eso es lo que al menos está insinuando al final de la película sobre todo, pero del libro también. Así que, señores y señoras, eso sería básicamente todo lo que tendría que decir. La verdad que a mí me ha parecido muy interesante. Vean posiblemente otras cosas, creo que no se me han quedado. Bueno, hay muchas más, ¿no? Como por ejemplo cuando Hazel Grace está en ese funeral o en ese discurso, haciendo ese discurso fúnebre, y que Augustus está presente. Él quiere asistir a su propio funeral. Es una manera, ¿no?, de decir que él va a estar ahí. Está Isaac habla, dice, cuando los científicos del futuro vengan con ojos, ¿no?, para poder ver, no voy a aceptarlo porque no quiero ver un mundo sin Augustus Water. Esto es increíble. Y también cuando Hazel Grace habla acerca de un infinito, hay infinitos que son más grandes que otros, pero agradezco nuestro pequeño infinito. No puedo expresar el agradecimiento por ese amor, por ese momento infinito, que fue infinito de una manera, se acaba, pero ella echa mano de esto que dice Peter Van Houten y lo expresa, digámoslo así, de esta forma, ¿no? Es algo muy emotivo, la verdad. Uno se conmueve bastante con estas cosas. Así que, bueno, no quiero, ya me he ocupado muchísimo tiempo. Para la persona que ha llegado hasta esta parte del vídeo, yo lo único que quisiera decir es que este libro, a pesar de que al principio pensé que al principio cuando salió no me había interesado para nada, la verdad, ni siquiera lo sabía, creo, hasta cuando salió la película, pero yo creo que hasta ahora está bien. La primera parte o la primera mitad me gustó más que la segunda, y la película me gustó más que el libro, y también sobre todo Hazel Grace y Augustus y otros personajes me gustaron más en la película que en el libro.
Pero aún así yo creo que es algo muy bueno. Creo que este libro se tiene que releer porque hay muchas cosas importantes ahí. Se han quedado muchísimas aquí en esto que he dicho. La verdad que es muy, muy interesante. La última pregunta que posiblemente se queda es acerca de, como eligen esto del final, lo que se insinúa, de que si son este libro y esta película una adecuada presentación de la espiritualidad cristiana y la moralidad y todo lo demás, obviamente no. Pero se sabe para aquellas personas, especialmente jóvenes, que se hacen preguntas, como diría alguno, no es un mal lugar para empezar. Yo no sé qué diría, pero la verdad es que mucha gente lo ha leído y espero que se haya preguntado acerca de esas cosas. Es un libro que sinceramente recomendaría. Ya lo sabéis, Bajo la misma estrella es de nube de tinta, pero esta que yo tengo es de bolsillo. Y bueno, ya será hasta la próxima, bueno, no sé hasta cuándo sea, pues mucho más adelante, con un nuevo vídeo, retomando los diálogos de Platón. Y posiblemente quizá voy a leer este libro nuevamente, otra vez. La verdad que no sé, me emocioné mucho cuando vi sobre todo la película. Y el solo hecho de que tenga algo que ver con Ámsterdam es personalmente importante para mí por una cosa que no voy a decir, pero es así. Quisiera que este vídeo no se termine nunca porque uno podría hablar sobre este libro muchísimo. Seguramente también en otros libros de John Green se puedan tener alguna relación, quizá pueda explicar sus puntos, creo que habría que leerlos, ¿no? Los demás también para ver, para hacer un análisis, relacionarlos con otros, especialmente yo creo, tengo uno que es de los relatos de, bueno, el diagnóstico de otros relatos de Justin Gardner, y ahí el diagnóstico precisamente es una chica que también creo que tiene cáncer, bueno, no lo sé, no recuerdo bien, pero hay una reflexión también que se hace, ¿no? Hay otro libro que se trata sobre la muerte. Bueno, este señor que dije, el autor de las Crónicas de Narnia, el libro Una pena en observación, se muere su esposa y él empieza a escribir una especie como de diario o apuntes personales acerca de lo que siente, acerca de lo que le ha sucedido, acerca de lo que piensa y cómo sobrelleva, por utilizar una palabra, la muerte de un ser querido y todo lo demás. Creo que puede ser porque son distintas, digamos así, distintos enfoques o distintos puntos de vista, distintas formas de plantear algo, de solucionarlo, quizá, no lo sé, y eso creo que estaría muy bien. Así que yo espero que no sea la última vez que haga un vídeo sobre este libro. Es un vídeo muy largo, pero hay mucho que decir en cada cosa. No quisiera que se termine, como, no sé, es algo extraño que sucede, no exactamente extraño como cuando leí las Crónicas de Narnia o algo así, o lo que me sucedió cuando terminé de leer, o mientras estaba leyendo y todo, El corazón de tinta de Cornelia Funke. Pero sí es algo extraño de alguna manera. En algún momento tiene que acabar esto, así que gracias a todos por ver este vídeo y pues ya será hasta no la próxima semana, sino mucho más adelante. Adiós.